¿Viste en redes sociales a alguien hablando del asoleo anal? ¿Estás tentado a practicarlo porque viste a un influencer prometiendo energía, salud y buena vibra? Mejor quédate mirando este video. Te voy a contar qué dice la ciencia sobre esta práctica y si deberías exponer tu ano al sol o no. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de una tendencia que explotó en TikTok, en Instagram y en YouTube. Sí, el asoleo anal. Escuchaste bien, gente que se acuesta desnuda y levanta las piernas para que el sol les pegue directamente en el ano. El mundo está vuelto loco. Está loco, el mundo me da ganas de llorar. Con la esperanza de mejorar su salud. Como dermatólogo, cada vez que veo estos videos me dan ganas de apagar el celular, tirar la computadora por la ventana y desaparecer de las redes. Pero tranquilos, no lo voy a hacer, porque tengo que contarles la verdad de esta práctica. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas. Quédate hasta el final porque además de contarte si realmente funciona o no y qué riesgos tiene, voy a darte alternativas seguras para cuidar de tu piel y tu salud. ¿Arrancamos? Seguramente se estarán preguntando: Simón, ¿de dónde salió esta locura? Bueno, como casi todas las modas raras, de las redes sociales. Hace unos años, varias figuras del mundo del wellness publicaron fotos y videos exponiendo su perineo al sol. Prometían obtener un montón de beneficios, desde mejorar la energía y el estado de ánimo, hasta regular las hormonas, dormir mejor e incluso activar órganos internos. Activar órganos internos. Porque claro, el intestino a veces se apaga o los riñones de pronto dejan de funcionar. Poner el ano al sol hace que se reinicien. Algún que otro gurú habló de cargar las baterías del cuerpo exponiendo la zona más oscura del cuerpo al sol, lo cual resulta un poco incómodo. Señor, por favor, te lo pido. Es que yo no estoy Ábrele diciendo, la mente a la gente. ella no ¿Tú quiere crees que entender. tú me puedas ayudar? Porque ya yo me estoy volviendo loca. Sí, yo también me quedé sin palabras la primera vez que escuché esto. Un análisis de datos de Google Trends y Twitter mostró que un simple video viral sobre el asoleo anal disparó las búsquedas en internet en casi un 1000%. Esto nos demuestra el poder que tienen las redes para propagar información y desinformación en cuestión de horas. El problema es que muchos usuarios replicaron la práctica sin conocer sus riesgos, por lo que los médicos y las sociedades científicas tuvieron que salir a hablar de ella. Veamos algunos de los videos más virales sobre este tema. Videos que probablemente ustedes hayan visto en internet. Este video dice asoleo anal 101, o sea, todo lo que tenés que saber sobre el asoleo anal. A ver, vamos a verlo. Okay, here we are, guys. You guys ask about the butthole sunning all the time, and this is another one of my practices. I don't always talk about it, but it's well known that your sphincter or your butthole is one of the most sensitive or thin mucous membranes. Claro, está diciendo que el ano es una de las partes del cuerpo más sensibles y él la está exponiendo básicamente a los rayos del sol, parece ser pleno mediodía. Tiene muy buena elasticidad el hombre, hay que reconocerlo, pero sí, está exponiendo su zona anal al sol. In the body, 30 seconds of sun. 30 segundos de sol. ¿Eh? Esto se va a poner feo. Vámonos, 30 segundos de sol son como 8, ¿qué dijo? 30 segundos de sol en el ano es como 8 horas de sol afuera con tus ropas puestas. ¿Qué rayos es eso? Este señor hizo algún tipo de estudio científico para corroborar esto. ¿En qué se basa para afirmar que es el equivalente? Let's face it, the sun is the source of all energy. El sol es la fuente de toda energía, de toda vida en el planeta Tierra. Y tu ano es la membrana mucosa más delgada del cuerpo. Por eso recibir la luz del sol ahí, en los canales del cuerpo, es como darle... ¡Ah! No, Dios mío. Es como darle un shock eléctrico al ano y te llena de energía.
Ah, y en los testículos también. O en la vulva. Te ayuda a... Mira vos. Te ayuda a resolver la candidiasis. Mira. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Men, sun on your testicles or naked sun is good for testosterone boosting. Te hace aumentar la testosterona. El poner los testículos al sol. And so you don't need a lot, 30 seconds, 5 minutes. De 30 segundos a 5 minutos. Claro, es lo mismo, ¿no? Good nutrition. And so this is going to energize you for the whole day. This is just energy for the soul. Energía para el alma. Me imagino a la persona que está filmando a este hombre de culo para arriba. Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. Es un montón esto, la verdad es que es un montón. Es un montón. Me gustaría saber en qué estudio se basa este hombre para decir todo esto, ¿no? René Scott. No es el único que sostiene esto, vamos a ver otro. En este caso es una señora, a ver qué dice. Expon tus genitales al sol. Sí, así es. Exponlos. Me da mucha gracia. Me da mucha gracia la pose. Me imagino un vecino saliendo a colgar la ropa y se encuentra con alguien con las piernas así para arriba. Mostrarme sus traseros solo me enfurece más. ¡Quiero ver qué está pasando! ¡No, mamá! ¡No te asomes por la ventana! Vas a mejorar tu salud íntima. Te darás el riesgo de padecer infecciones, hongos o cándida. Mejorarás la absorción de la vitamina D. Aumentarás tu deseo sexual. En los hombres, mejora las erecciones. Mejorarás los niveles séricos de las hormonas FH y por favor, por sentido común, no te expongas más de 15 o 20 minutos. Te quemarás. Por sentido común. Por sentido común. Quiero ver a esta señora con los genitales expuestos a pleno mediodía por 20 minutos. A ver si no le pasa nada. Sentido común. Sentido común es no exponer los genitales al sol. Sentido común. No. Esto es un montón. Esto es un montón. Y después vi también que en Instagram muchos subieron sus fotos también haciendo esto. A ver. Vemos esta primera foto. Dice que se arranque este lunes con todo. Acordate que con 30 segundos de asoleo anal recargas la vitamina D que necesitas en el día. Obviamente siempre consulte con su médico. Y vemos acá la foto que está exponiendo el ano al sol. Directamente al sol. Bueno, veo que hace como diferentes poses para que los rayos den bien en todo el ano. Antes de entrar en detalles, hagamos un repaso rápido de la anatomía. ¿Qué es exactamente la zona perianal y por qué es tan sensible? La zona perianal, también llamada perineo, es ese pequeño espacio entre los genitales y el ano. Parece un detalle sin importancia, pero en realidad es una región muy vascularizada y llena de terminaciones nerviosas. Además, la piel allí es más fina y menos queratinizada que en otras partes del cuerpo. ¿Por qué es esto importante? Porque al tener una barrera cutánea más delgada y más permeable, la piel perianal se irrita y se quema con mucha más facilidad. Si una persona se quema la espalda después de 30 minutos al sol, imagínate qué le pasa a esa zona tan delicada exponiéndose 15 o 20 minutos como te dicen estos videos. Los defensores del asoleo anal repiten una lista de beneficios que suenan muy bien. Algunos dicen que incrementa los niveles de vitamina D, otros que reactiva la producción hormonal y hasta que enciende órganos internos. Pero cuando buscamos en la bibliografía científica, las supuestas ventajas empiezan a desmoronarse como un castillo de naipes. Veamos cada uno de los argumentos y por qué no se sostienen. Perdón, tengo calor. Primero, te da más vitamina D que nada en el mundo. Es cierto que el cuerpo produce vitamina D cuando la piel recibe luz solar. Sin embargo, no necesitas desnudar tu parte. Sin embargo, no necesitas desnudar tus partes íntimas para sintetizarla. Bastan unos minutos de sol en brazos o piernas para que tu cuerpo genere suficiente vitamina D. Hablamos de exposición con protector solar. Además, puedes obtenerla con alimentos enriquecidos o suplementos. ¿Por qué arriesgar a quemarte un área tan sensible si podés lograr lo mismo caminando un rato por la plaza con remera de mangas cortas? ¿Será que andás con ganas de que los vecinos te vean el periné? Después dicen que recargas energía y mejoras el estado de ánimo.
Algunos influencers hablan de cargar las baterías del cuerpo o del alma exponiendo el perineo al sol. Pero esta analogía es tan absurda como creer que cargar el celular al lado del microondas lo hace funcionar mejor. La luz solar no penetra más allá de la piel, no llega a los órganos internos, ni tiene un efecto mágico en tus hormonas. Lo que sí está demostrado es que la exposición solar excesiva al... ¡Por Dios! Ignora eso. Lo que sí está demostrado es que la exposición excesiva al sol puede dañar tu piel y aumentar el riesgo de cáncer. Después dicen que equilibra tus hormonas y mejora el deseo sexual. No existe ningún estudio en humanos que demuestre que exponer el ano al sol regule las hormonas. Punto. Sí hay muchos trabajos que demuestran que la vitamina D participa en múltiples procesos metabólicos, pero nuevamente no es necesario exponerse desnudo para obtenerla. Además, algunos pacientes reportan irritación y dolor después de probar la práctica. Y se imaginarán cómo queda el deseo sexual con la piel del periné quemada, ¿no? También dicen que fortalece el sistema inmunológico. Y acá viene lo irónico, el sol en exceso debilita tu sistema inmunológico. Estudios de cohortes demostraron que personas con alta exposición a radiación UV tienen mayor riesgo de desarrollar herpes zóster y otras infecciones porque la radiación UV suprime la inmunidad local. Dicho en palabras fáciles, el sol tiene efecto inmunosupresor local, hace que nuestras defensas bajen. Personas que están infectadas por el virus del herpes simple o virus del papiloma humano pueden experimentar reactivaciones ante la exposición solar. Lo contrario a reforzar el sistema inmune. Lo mismo las personas que están infectadas por el virus del herpes zóster. Pueden desarrollar cuadros de culebrilla al estar mucho tiempo expuestos al sol. En conclusión, los supuestos beneficios del asoleo anal se basan en ideas místicas o pseudocientíficas. No hay evidencia de que mejore tu salud y sí hay muchos argumentos para evitarlo. Hasta ahora vimos que no hay beneficios claros, pero ¿qué tan malos pueden ser los riesgos? Exponer el ano al sol un par de horas sin protección no puede ser tan malo, ¿verdad? ¿Verdad? Lamentablemente puede ser bastante malo. Les voy a enumerar los principales peligros para que queden bien claros. 1. Quemaduras e irritación severa. La zona perianal es extremadamente sensible. Al tener una capa córnea muy delgada y estar constantemente cubierta, no está preparada para recibir el sol. Unos pocos minutos pueden causar quemaduras dolorosas, ampollas y mucho malestar. 2. Incremento del riesgo de cáncer de piel. La exposición a la radiación ultravioleta daña el ADN de las células de la piel y es el principal factor de riesgo para el desarrollo de melanomas y otros tipos de cáncer de piel. Este riesgo aumenta cuando la exposición es intermitente y se producen quemaduras, como ocurre en el asoleo anal. ¿De verdad vale la pena arriesgarse a un cáncer para un beneficio inexistente? 3. Facilitan la reactivación de virus como el herpes y el HPV. Como les dije, la radiación UV no solo daña el ADN, también disminuye la inmunidad. Estudios mostraron que personas con gran exposición al sol o múltiples quemaduras tienen mayor riesgo de reactivación de virus, como por ejemplo el herpes zóster y el herpes simple. Además, si alguien ya está infectado por ejemplo, HPV, la exposición solar en ese área puede ser la chispa que falta para que se desarrollen nuevas lesiones. Nuevas verrugas genitales. Pueden ser súper molestas. 4. Trauma psicológico y social. No me quiero poner dramático, pero pensemos un segundo en el contexto. Asolearse desnudo requiere buscar un lugar aislado, exponerse a miradas curiosas o peor aún, grabarse para las redes. Esto puede generar vergüenza, ansiedad o incluso problemas si alguien hace público ese contenido. Como médico, siempre priorizo la integridad física y mental de mis pacientes. Ningún challenge vale exponer tu intimidad de esa manera. 5. Innecesaria desinformación y pérdida de tiempo. Cada minuto que alguien dedica a crear estos mitos es un minuto que no se está invirtiendo en hábitos que sí mejoran la salud. Proteger la piel, alimentarse bien, dormir lo suficiente, hacerse chequeos médicos. Las modas virales nos distraen de lo importante y a veces ponen en riesgo nuestra salud. Como creador de contenido me siento en la obligación de desmentir estas mentiras para que ustedes tomen decisiones informados. Ya vimos que asolear el perineo no sirve para nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener niveles adecuados de vitamina D y sentirnos con energía? Van a ver que no hace falta andar con el ano expuesto para que los vecinos los vean.
1. Exposición moderada al sol. Exponer al sol unos 10-15 minutos los brazos, piernas o rostro con protector solar al día es suficiente para producir vitamina D en la mayoría de las personas. Evita exponerte en los horarios de mayor radiación, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, y protege tu piel con protector solar. Recordá que la radiación UV daña la piel incluso cuando no hay sol directo o cuando está nublado. 2. Dieta equilibrada. Alimentos como pescados grasos, huevos, lácteos fortificados y los champiñones son buenas fuentes de vitamina D. Consulta con tu médico o nutricionista para asegurarte de que estás recibiendo lo necesario. 3. Suplementos. En algunos casos, sobre todo en personas con deficiencia diagnosticada, los suplementos de vitamina D son útiles. Pero ojo, no te automediques. Es fundamental que un profesional evalúe tus niveles y te indique la dosis adecuada. 4. Actividad física y descanso. Si tu objetivo es sentirte con más energía, bueno, dormir bien, alimentarte de forma balanceada y ejercitarte regularmente tienen impacto demostrado. No hay atajos mágicos ni zonas secretas que necesiten sol para funcionar. Para ir cerrando, quiero que se queden con varios mensajes clave. Primero, no existe ninguna evidencia científica que respalde el asoleo anal como práctica beneficiosa. Los supuestos beneficios se basan en creencias sin fundamento. Segundo, la piel perianal es extremadamente sensible y no está preparada para recibir radiación solar directa. La exposición puede causar quemaduras, irritación, dolor y facilitar infecciones. Tercero, la radiación ultravioleta puede favorecer la aparición de un cáncer de piel. Exponer cualquier parte del cuerpo sin protección aumenta el riesgo de melanoma, carcinoma vasocelular y un carcinoma espinocelular. En el perineo, el riesgo puede ser mayor porque normalmente está cubierto y la piel es más delgada. Cuarto, las redes sociales no son una fuente confiable de información médica. Está bien reírse de algún que otro challenge y tendencia, pero cuando se trata de salud, consulta con profesionales y busca fuentes confiables. Recordá que hay formas seguras de obtener vitamina D y cuidar tu bienestar. Exposición moderada al sol, alimentación, suplementos indicados por profesionales, ejercicio y descanso. Como médico y creador de contenido, mi misión es traerles información basada en evidencia científica y desmentir los mitos que pueden poner en riesgo su salud. Les pido que si ven a alguien promoviendo prácticas peligrosas como por ejemplo el asoleo anal, no duden en compartirle este video o comentarles los riesgos. Entre todos podemos frenar la desinformación. Y ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Habían escuchado sobre el asoleo anal? ¿Conocen a alguien que haya intentado esta práctica? ¿Qué otras tendencias raras les gustaría que analicemos acá en el canal? Déjenme sus experiencias y preguntas en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, que pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.